Bien, encantadísima de estar siempre en esta actividad. Creo que es la última clase. Y siempre me ha llamado la atención que la última clase, que es final de la vida, termina con trasplante de órganos, que es un poco y ir un poco más allá de la vida propia a través de la vida de otros. Vamos a hablar de trasplante de donante cadáver, donante fallecido y trasplante de donante vivo y las implicaciones bioéticas que podemos ir encontrando en el camino, que son muchas. Tenemos trasplante de donante de órganos como terapia sustitutiva de la función de órganos que están irreversiblemente dañados. Se trasplantan hígados, riñones, corazón, pulmones, intestinos y un sinnúmero de tejidos cuando hay una falla definitiva. Esto es muy importante porque mientras haya posibilidades de resolver el problema sin terapia sustitutiva, sin trasplante, se tiene que hacer de la manera habitual. Esto es cuando el daño ya no tiene vuelta atrás. Y como habíamos dicho, tenemos trasplante de donante vivo y trasplante de donante fallecido. Desde el punto de vista de la bioética podemos pasarnos horas discutiendo del tema porque así, abuelo de pájaro, ya vemos que se tiene que hablar de una relación médico-paciente que no es la relación médico-paciente habitual. Esto es un auténtico trío. Aquí hay un médico, un donante y un receptor. O hay un equipo médico, una familia donante y un receptor. Es decir, es una relación que involucra muchos más actores. Y a medida que vayamos viendo, vamos a ver que los actores no se limitan al estrictamente médico, sino también a asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, del país como un todo. El trasplante de órganos también obliga a pensar sobre la interpretación que le damos cada uno de nosotros a nuestro propio cuerpo y la interpretación que le da la sociedad a cada cuerpo humano, es decir, una discusión antropológica, si se quiere, porque el cuerpo humano no significa lo mismo en diferentes culturas. Y cosas que están ocurriendo a estas alturas del siglo XXI nos hacen ver que la interpretación del cuerpo humano y de la vida es absolutamente diferente para distintos grupos. De ahí que las discusiones en cuanto a trasplante de órganos sean muy, muy diferentes en diferentes sociedades. ¿Qué significa la muerte? La muerte de la persona, la muerte del miembro de la familia, la muerte de un individuo de una sociedad, de alguien que produce recursos para la sociedad, de alguien que tiene un papel en un grupo o en un grupito. Porque todos tenemos algo que hacer en nuestro microgrupo, aunque estemos solos. ¿Qué significa la identidad de cada persona? Ustedes a lo mejor no me creen, pero una vez un paciente se negó a trasplantarse porque él no quería que le pusieran un riñón de una mujer. Hasta ahí llegaba. Y no hubo poder que lo convenciera. Él sentía que su masculinidad iba a ser violentada, disminuida, se iba X, si se le ponía un riñón de una donante femenina. Oímos hablar de xenotrasplante, que es el trasplante de especies entre especies diferentes al ser humano. Lo más parecido inmunológicamente al ser humano es el cochino. Por eso se prueban trasplantes de tejidos y órganos en cerdos, de cerdos para humanos, porque
inmunológicamente la respuesta es muy similar a la que ocurre en trasplante entre humanos. Y siguiendo la evolución del pensamiento ético y filosófico, tenemos que enfrentarnos en el tema de los trasplantes al transhumanismo. Es decir, el ser humano que quiere recontratrascender, salir de sí mismo, pero a través de la tecnología. Y aquí tenemos que sentarnos a pensar, ¿cómo va a quedar la dignidad del ser humano ahí? ¿Cómo va a quedar la posibilidad de alargar la vida hasta qué límite? ¿Quién va a ser el que tome la decisión de alargar una vida, de utilizar unos recursos? ¿Cuántos recursos? ¿Para quiénes? ¿Para cuántos? O sea, pensar en el paso más allá de la vida humana a través de la tecnología es terminar de ponernos en esta especie de situación líquida en la cual estamos viviendo ahora, en que las cosas no son lo que parecen, sino todo lo contrario y al revés, donde las cosas no son blanco y negro, sino que la cantidad de grises es impresionante, ¿no? Y donde importa más lo que yo creo que es la verdad que la verdad en sí misma. Y entonces, ese yo quiero creer solo mi verdad está causando bastantes más problemas de los que a veces pensamos que pudieran ocurrir. El trasplante de donante cadáver nos obliga a pensar en lo que le gusta a Elizabeth Piña, en la justicia. Es decir, dar a cada uno lo que le corresponde para su bien y para el bien de la sociedad. Y la que me gusta a mí, subsidiariedad. Es decir, si yo no puedo hacer una cosa, alguien la puede hacer por mí, es subsidiaria. El trasplante de donante cadáver es una respuesta social, es decir, hay gente que necesita órganos para trasplante porque tiene problemas. Es la sociedad la que tiene que entregar los órganos a un estado que regule el proceso para que los que lo necesitan, los que lo requieren, lo tengan. Y dos cosas muy importantes, porque son claves para entender el proceso de trasplante, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista ético. El concepto de muerte neurológica, el consentimiento presunto, y eso que debemos entender que es el cuerpo humano, que ya nos lo preguntábamos antes, ¿cómo lo vemos? Porque a fin de cuentas, si saco un órgano, bueno, para ponérselo a alguien que lo tiene malo, en realidad estoy tratando ese cuerpo humano como repuesto de un taller. ¿Qué representa el cadáver para la sociedad, para el beneficio colectivo, para el grupo social? ¿Qué significa desde el punto de vista del sentido de trascendencia de la persona? Y las cosas se siguen complicando. Una de las cosas más importantes a discutir y a tener claro en el trasplante de donante fallecido es que es un proceso que se abrió ya como tratamiento, ya no experimental, sino una terapia que se está utilizando desde 1954 de manera más o menos consistente en casi todo el mundo, fue cambiar un poco la mirada, pasar de la muerte por criterios cardiovasculares, es decir, no se mueve, no respira, no le late, al concepto de muerte cerebral, que no es que es como la muerte, sino que es muerte. Entonces,
la persona que está en muerte por criterios neurológicos, porque tiene un cese irreversible de toda la actividad cerebral, de los hemisferios y del tallo. Aquí lo importante es la palabra irreversible, porque después de diagnosticado la muerte cerebral, ya no hay vuelta atrás. La muerte cerebral es muerte, es la pérdida irreversible de la función del cerebro. El cerebro está muerto y entonces el resto de los órganos se pueden mantener un corto tiempo, porque la cosa no es eterna, un corto tiempo, mientras se toman decisiones que pueden ir más allá de la simple declaración y firma de la muerte del paciente. ¿Por qué muere el cerebro? Generalmente los pacientes que más vemos como donantes tienen un traumatismo craneoencefálico severo, generalmente moto contra muro, moto contra objeto fijo o heridas de bala. Todo eso, y a veces también la hipoxia, un shock muy importante, causan edema cerebral, y si hay edema cerebral, tenemos el cerebro metido en una caja muy dura, que es el cráneo, y por ende no se puede expandir, y por ende va a comenzar a comprimirse, va a cesar el flujo cerebral y ocurre el proceso de enclavamiento. Es decir, ya el cerebro no encuentra más por dónde moverse y ocurre la muerte. Muerte encefálica es igual a muerte por parada cardiorrespiratoria, es decir, muerte es muerte. Pero cambiar esa visión, es decir, darse cuenta de que el paciente con muerte cerebral, el muerte cerebral, tenía una falla definitiva total del sistema, pero que si se reunían una serie de condiciones, algunos de sus órganos podían ser trasplantados a otros. Eso fue ese punto en el cual comenzamos a ver el trasplante ya como una práctica médica, ya no experimental. Ese cambio de vista. Los criterios de muerte cerebral han sido descritos desde hace mucho. Estos, los de Harvard, de 1968, surgieron como necesidad de establecer una serie de criterios sobre los cuales un comité, en el cual había médicos, abogados, un teólogo y un historiador, fijaron cuándo se podían suspender los tratamientos de soporte vital, cuándo se declaraba muerto al paciente y cuándo se podían extraer los órganos para trasplante. Porque aquí además hay que tener en cuenta que el diagnóstico de muerte cerebral es el paciente se murió. Y eso es independiente de si el individuo va a ser o no donante de órganos. Entonces, el primer paso es la declaración de muerte cerebral. Y eso puede o no estar acompañada después de la serie de cosas que hay que hacer para poder utilizar esos órganos. Los criterios de muerte cerebral se comenzaron a escribir, inclusive están en legislaciones. La legislación de trasplante de Venezuela del año 92 se dedicó a definir los criterios de muerte cerebral. Esa fue una ley que la hizo prácticamente el Servicio de Neurología del Clínico, porque fueron los consultados para establecer los criterios que son universales, pero que se tienen que adaptar a cada país, porque no en todos los países se puede hacer lo mismo. De manera que la Academia Americana de Neurología nos centra las cosas y nos dice que tenemos que estar claros en qué está pasando. Tenemos que estar claros en que la situación desde el punto de vista neurológico de ese enfermo es irreversible.
que cualquier cosa que pueda prestar esa confusión tiene que ser resuelta, porque no puede quedar duda. Hay que saber dónde nos podemos equivocar, saber interpretar imágenes y realizar los test que hagan falta. En líneas generales, el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico clínico que se puede apoyar, de acuerdo a los recursos existentes, en procedimientos paraclínicos de imágenes o de estudios. Es importante esto que está aquí subrayado. Los hallazgos clínicos cardinales en la muerte cerebral son, coma, que no haya reflejos de tallo y apnea, es decir, que el paciente no sea capaz de respirar solo. Esto se prueba de acuerdo a unos protocolos muy bien establecidos en los cuales hay que tener en cuenta que el paciente no esté en hipotermia, que no tengamos dudas que de que no haya tomado nada que pueda estar enmascarando el cuadro, que la CIF no puede estar en hipotensión sostenida, que la tensión tiene que estar adecuada, es decir, una serie de cosas que se cuidan para que el diagnóstico sea exacto, porque es una cuestión muy trascendente y que involucra mucho. Aquí está cómo se debe hacer la prueba de apnea, que es la que se hace en la cabecera del enfermo, y es cuando entonces el equipo que está detectando los posibles donantes nos dice, este paciente tiene criterios de muerte cerebral. La muerte cerebral la firman 3 médicos, nunca relacionados con el equipo de trasplante, por aquello de que tú no puedes pagar y darte el vuelto. Y para que vea lo que ocurre, esta es una imagen de un paciente con un balazo aquí, y al que se le intentó hacer una angiografía de 4 vasos, y lo que llama la atención es que aquí arriba, en el cráneo, en la zona correspondiente a la corteza, no circula nadie. Lo primero que falla son las imágenes venosas de la base y posteriormente comienzan a fallar todos los sistemas de llenado arteriovenoso hasta que llega un momento muy rápido en el cual ya no hay nada. Pero esto que podemos decirlo así, digamos, tan fríamente, todavía sigue siendo motivo de discusión. Porque hay autores que todavía hoy dicen que no está claro si la muerte del cerebro es la muerte de la persona o no. Es decir, tenemos que unir el concepto de cuerpo y cerebro, o los separamos y entendemos el cerebro como integrador o como parte del todo. Entonces, por ejemplo, Jonas dice que la muerte del cerebro no significa el fallecimiento de la persona y que este problema no se arregla definiendo de nuevo la muerte, sino al contrario, definiendo la vida. Entonces, descubre que hay un dualismo entre cuerpo y cerebro, que él no descarta que las funciones superiores de la personalidad tengan su sede en el cerebro, pero niega que el cerebro sea la parte, digamos, esencial del ser humano. Una discusión que pasa de lo clínico a lo filosófico. El Comité Danés de Ética dice, solo se puede declarar muerta a una persona cuando han cesado todas las funciones cerebrales, cardíacas y pulmonares, es decir, de todo, muerto de todo. Una vez diagnosticada, también insiste en que una vez que diagnostiques la destrucción del cerebro, pares el tratamiento, pares todas las medidas, para que los parientes puedan estar presentes para el final. Ahora bien, la muerte la fija el final del proceso para esto, no el comienzo, es decir, no el momento en que dijiste no hago más, lo desconecto, sino el momento en que
ocurre la falla total de todos los sistemas. Seguimos un poco más recientemente. Alan Schumann dice que la muerte del cerebro es la muerte del hombre porque el cerebro es el integrador, cuestión que otros ya habían dicho que no. Pero bueno, pero él dice que la muerte del cerebro depende de un daño multisistémico, es decir, el paciente tiene una serie de problemas tan graves que falla el cerebro y muere, y no que es el cerebro el que falla y luego muere el resto. ¿Okay? Pero que hay una interacción total en todas las partes y que, bueno, podemos entenderlo así, pero la extracción de órganos vitales con donantes a corazón parado es lícita siempre que haya un tiempo suficiente para asegurar que el problema es irreversible. Es conocido que en muchos países se están tomando órganos de pacientes con muertes por parada cardiocirculatoria. Es un procedimiento de extracción mucho más complicado que el del paciente con muerte neurológica, porque logísticamente es mucho más complicado. El hospital tiene que estar súper dotado, el personal súper entrenado, porque aquí los tiempos sí es verdad que no perdonan. Aquí hay que correr. Pero bueno, hablamos de muerte cerebral, vamos a hablar de consentimiento presunto. Esta sí fue mi tesis, ¿no? En la ley del 92, les explico. La primera ley de trasplante en Venezuela fue la del 72, y se definía que se podían extraer para donantes vivos y tal y que cual los órganos pares, etcétera, etcétera. Un poco una definición, evidentemente, de algo que estaba comenzando y nadie sabía en qué palo ahorcarse. Después, en la del 92, se definió muerte por criterios neurológicos, y en la del 2011, que es la vigente, la figura del consentimiento presunto, es decir, todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario. Así está en el artículo 27 de la ley, y la ley, digamos, estaba orientada a llevarnos a ese punto. El consentimiento expreso o presunto es elemento básico desde el punto de vista ético de toda intervención médica. Cada país, desde el punto de vista de los programas de trasplante, toma el modelo que quiera, o el consentimiento presunto o el consentimiento expreso. Es decir, nadie es donante a menos que diga lo contrario. Esa fue la figura que había en Venezuela hasta el 2011, el consentimiento expreso. Por eso había registros de donantes. Ahora no se registran los donantes, sino los no donantes. Pero ahí están ocurriendo otras cosas que ya les puedo hablar. El consentimiento presunto en el campo de trasplante no es algo nuevo. Y es más, se ha discutido desde que comenzaron los programas de trasplante. Por aquello que les dije, la sociedad tiene un problema. Hay una serie de enfermos que necesitan órganos para recuperar su salud. La sociedad tiene esos órganos porque son los de los miembros de la sociedad que fallecen. La sociedad debe estructurar los mecanismos para que esos trasplantes se puedan hacer. Ahora, desde el punto de vista ético, ¿es ético considerar que todo el mundo es donante porque no ha dicho lo contrario? Hay quienes dicen que sí lo es y otros dicen que no. Los que dicen que no se basan en que el consentimiento presunto viola la
íntima libertad de la persona a disponer de su propio cuerpo. Y nadie puede abrogarse este derecho. El Estado, si decide qué es lo que vamos a hacer con los cadáveres, está adoptando una posición paternalista y autoritaria. Es decir, tenemos el conflicto libertad-autonomía versus mandato. Los que dicen que el consentimiento presunto es ético, que no viola nada, se basan en que el individuo pudo haberlo dicho si no quería, y es decir, no debería haber ninguna consecuencia para alguien que dice que no quiere ser donante. Ahora, tampoco podemos hablar de que en el acto del trasplante de donante cadáver estamos violando la autonomía de nadie, porque el cadáver está muerto y ya no tiene autonomía. Entonces, aquí viene la figura del Estado y la sociedad como garantes del bien común. Es decir, aquí nos apoyamos en el utilitarismo, es decir, aquello que puede beneficiar al mayor número de personas, y el bien común, es decir, cómo la restauración de la salud de una serie de individuos puede beneficiar a una colectividad. Aunque la ley diga que todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario, en ningún país del mundo eso funciona de manera estricta. Porque si en todas partes hay discusiones sobre si está en juego la autonomía, la justicia, el respeto a la dignidad humana, etc., eso es algo que no se puede resolver con una ley. Esto es algo que se resuelve con tiempo, educación y conocimiento. En Latinoamérica, casi todo el mundo tiene la legislación que contempla el consentimiento presunto. Sin embargo, en ninguna parte del mundo se pasa por encima de la voluntad de algún familiar que esté ahí, que decide que ese no va a ser donante. De manera que lo que estamos manejando es una especie de consentimiento expreso, pero diferido hasta el último momento cuando toma la palabra la familia. Y así funciona. ¿Por qué funciona? Porque entonces es un tema que se mantiene en la opinión pública, que se mantiene en la palestra pública y que se debe discutir en familia. Se debe discutir para que cuando ocurra algo, un miembro de nuestra familia fallezca en condiciones que puedan permitir que sea donante, la familia sepa cuál era la voluntad de ese individuo. Y sí, generalmente se respeta. Aunque a veces aparecen esos individuos que tienen poco que ver con la familia, pero se dedican a complicar las cosas en el último minuto. En Latinoamérica se manejan con consentimiento expreso Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Y con consentimiento presunto prácticamente todo el resto. El último que se agregó a esta lista de consentimiento presunto fue Perú, que hasta hace muy poco tiempo también se regía por el consentimiento expreso. Ahora bien, ¿qué significa esto en la vida diaria de un programa de trasplante? Es decir, ¿cuántas veces la familia dice, cuando le piden opinión, que quiere donar o acepta donar los órganos de su familiar fallecido a pesar de lo que dice la ley? Estas son las estadísticas de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante de España, es la que lleva las estadísticas prácticamente mundiales del tema de donación y trasplante. Fíjense, en Bolivia, en el año 2023, como es un país que se rige por consentimiento expreso,
hicieron 41 entrevistas para solicitar la donación de órganos y el 90% se negaron. Fíjense que los números de negativas familiares disminuyen en la medida que estamos hablando de países en los cuales los programas de trasplante son conocidos por la población y son respetados. ¿Sí? Esto es importante. Si la gente respeta algo, lo apoya. Fíjense, Uruguay, que es un paisito que tiene muy pocos millones de habitantes, registraron, mejor dicho. Esto es un registro, no necesariamente es que esas fueron las que se hicieron, sino las que registraron. Es otra historia. 67 entrevistas y hubo 5 negativas familiares. En Cuba hicieron 7 entrevistas, registraron 7 entrevistas y casi el 15% se negó. Aquí hay que rescatar algo a raíz de este número. Un programa de trasplante necesita hospitales que funcionen. Necesita un sistema de salud que funcione. Necesita un sistema de seguridad social que funcione. Es decir, usted para trasplantar a una persona necesita que en su hospital haya un laboratorio 24 horas, que haya cardiólogo 24 horas, el gastroenterólogo que pueda hacer una endoscopia a las 2 de la mañana, porque todo eso ocurre, y que usted pueda reintervenir rápidamente al paciente si lo necesita. Necesita que haya un soporte del Estado posterior. Usted no puede trasplantar si después no hay medicación inmunosupresora para ese paciente. No lo puede hacer, no lo debe hacer, porque pierde los órganos. Es decir, un sistema sanitario global funcionante es lo que hace falta para trasplante. Es decir, esto tiene muchos bemoles. Fíjense, los números son chiquitos, pero ustedes me los van a creer. Estos son números globales de todo el mundo registrados por la ONT, que es la que se ocupa de eso. En el 2023 están registrados 45.861 donantes de cadáveres. De esos, la mayoría fueron muerte cerebral. ¿Okay? Los trasplantes de riñón, que es de lo que yo me ocupo, fueron en total 111.000 y pico, casi el 70% fueron de donante cadáver y el resto de donante vivo. Fíjense el número, donantes cadáveres, 45.000, trasplantes de riñón de donante cadáver, 60.000. Y les digo que, fíjense el número, porque lo que sigue es parte de la tragedia mundial. En el mundo hay un total de 399.000, póngale 400.000 para redondear, individuos en lista de espera para trasplante de riñón. ¿Recuerdan cuántos había habido? ¿Ok? ¿Se dan cuenta del gap? De la zanja inmensa que hay entre los programas de trasplante y los requerimientos. ¿Sí? Y además, de estos 400.000, casi 14.000 murieron en lista de espera. Hay diferencias entre las diferentes regiones del mundo que van de motivos económicos, logísticos, organizacionales, a asuntos culturales
y asuntos de organización del sistema sanitario. Por ejemplo, en Canadá prácticamente, ojo, no hay trasplante de donante cadáver, porque el sistema sanitario está dirigido al donante vivo y funciona. Hay otros países, por ejemplo, el Medio Oriente adentro, es decir, Irán, Irak, etcétera, en los cuales los programas de trasplante están supeditados a concepciones religiosas de la vida. Como les dije de antes, aquí se mezcla todo. Y como nos quedaron muchos pacientes en lista de espera, tenemos que recurrir a los donantes vivos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que considerar con respecto al donante? El donante es un individuo que se supone sano y que acepta donar un órgano para beneficiar a alguien que está metido en un problema. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que no se le debe hacer daño. Que no está claro si aparte del beneficio psicológico, del emocional, etcétera, se le brinda algún beneficio. Que cuando se trata de donante vivo, siempre tiene que haber consentimiento expreso y el individuo puede bajarse de la camilla al entrar a pabellón. ¿Me entienden? Es decir, en cualquier momento puede revocar su consentimiento. El problema de los menores de edad es que los menores de edad, como no por ley, no sirven como donantes vivos. Y se consideran los menores de edad para trasplantes de tejidos, porque el concepto es otro, totalmente diferente, por ejemplo, en casos de médula ósea. Hay que considerar que al individuo se le está sacando un órgano. Entonces, se está mutilando versus su permanencia como individuo íntegro. Y los conceptos que apoyan todo esto: subsidiariedad, solidaridad y altruismo. Sin altruismo no hay programa de trasplante de donante vivo que se sostenga, porque caer en el comercio de órganos es de terror. Y el receptor sí, evidentemente, claro que se beneficia, y en algunos casos lo que hay que pensar es la relación costo-beneficio. Como el trasplante no es un procedimiento exento de complicaciones y riesgos, en determinados momentos, edad, enfermedades de base, etcétera, hay que considerar, como en todo en medicina, si procede o no procede. La donación de donante, el trasplante de donante vivo tiene que ser libre, solidario y altruista. Y tiene que ser sin compensación. Porque si hay compensación y comienza a jugar el dinero, entonces ya los principios de igualdad y equidad, pues se van quedando atrás porque comienza el mercado, las leyes del mercado. Y en los países donde todavía quedan resquicios de trasplante de donante vivo porque se meten por los caminos verdes legales, el único que jamás ha sido beneficiado es el que dona. Porque ahí, como en todo comercio bien establecido, los intermediarios florecen. Ahora bien, el trasplante de donante vivo, si vemos si recuerdan las cifras de los donantes que hay y de la lista de espera, vemos que el trasplante de donante vivo es una necesidad en muchos países. El donante vivo se le tiene que garantizar que queda en las mejores condiciones posibles de salud y que en la medida de lo que se pueda garantizar, nada de lo que le ocurra después pueda ser atribuido al hecho de que se le trajo un órgano o un fragmento de órgano. Hay cosas que pasan
En el clínico hemos tenido 2 casos de pacientes donantes que perdieron su único riñón después en balaceras del barrio. Eso es absoluto azar. Pero por suerte, y gracias a que hemos aprendido que es mucho más fácil decir que no que después recoger las velas, si hay alguna duda, se debe descartar el donante. ¿Okay? El centro de trasplante es el que debe después cuidar al donante, que tienen una tendencia increíble en toda parte del mundo a perderse, pero bueno. Ahora bien, una cosa muy importante, el paciente, esto que dice aquí, la autonomía del donante no está por encima del juicio médico. Muchas veces el donante no es el donante más óptimo, tiene problemas, y si se considera que va a tener más problemas si se le saca un riñón o un fragmento de hígado o lo que sea, pues ese donante no procede, por más que el individuo jure, chille y patalee y diga que él decide. No, él no decide. Él no decide. Unos conceptos que hay que repasar muy brevemente. Tráfico de órganos, ya lo hemos visto. Son mafias construidas alrededor de una población muy pobre, a la cual se le pueden extraer órganos que son puestos en individuos que van a ese país con bastante dinero, el cual muy poquito le va a tocar al pobre que se le sacó el riñón. Eso es tráfico de órganos. Turismo de trasplante es, yo voy a otro país, me registro como residente o las condiciones que ponga ese país y me quedo ahí hasta que me pongan en lista de espera y me trasplanten. Ahí se le está haciendo un daño a la población de ese país. Y viaje de trasplante, esto sí es verdad que no tiene ningún inconveniente, es simplemente, no me puedo trasplantar en mi país de donante vivo, tengo el donante, pero no me puedo trasplantar por la razón que sea, yo me voy a otro país donde me puedan trasplantar de ese donante. Eso es un viaje de trasplante. No le está quitando el derecho a nada a ningún nativo de ese país. El altruismo es la base bioética que hace que los órganos, la obtención de órganos para trasplante sea totalmente consistente con el concepto de dignidad humana. Es decir, si no hay dinero, las cosas siguen estando claras y en su verdadero valor, que no precio. Hay que saber, como ya les dije, que el trasplante puede tener complicaciones. ¿Sí? Todo lo debe entender el donante claramente desde el principio y el receptor. Y hay que entender que si hay algún riesgo, ahí no hay altruismo que valga. Simplemente no se hace el trasplante. Evidentemente, podríamos tomar muchos riñones de personas que a lo mejor dicen que quieren ser donantes, que juran que no están recibiendo dinero. Si usted se tapa los ojos y lo hace, está contribuyendo a que un sistema que debe ser universal y de respeto para la persona se vaya por el despeñadero. Ahora bien, tenemos que entender que a veces el programa de trasplante llega a un límite.
que se podrían hacer más cosas. Y aquí vamos a una de las primeras cosas que hablamos, el transhumanismo. Se pueden hacer muchas cosas. Tecnológicamente se pueden hacer muchas cosas, pero no siempre se deben hacer esas cosas. Si algo juega en contra de la dignidad de la persona, si algo hace que la persona sea visto como un objeto, como un animalito de ensayo, estamos jugando en contra de la dignidad de la persona y tenemos que irnos olvidando de ese procedimiento. Esta foto es la escuela de enfermería cuando la estaban construyendo. Siempre me ha encantado porque me parece uno de los sitios más lindos y cálidos de Caracas. Gracias por la oportunidad y espero que les haya quedado por lo menos gran parte de las cosas claras, que yo tampoco las tengo. Así que